En este quinto video vamos a ver cómo seleccionar un controlador de carga para nuestro sistema solar fotovoltaico. Esta imagen es la que hemos venido utilizando como un diagrama a bloques de nuestro sistema solar fotovoltaico. En el video número 3 calculamos la energía requerida según las cargas que teníamos instaladas. En el video número 4 vimos cómo seleccionar los paneles solares para generar al menos la energía requerida por las cargas instaladas. Ahora, el siguiente paso es determinar el controlador de carga. Nuevamente mencionamos, aquí tenemos las cargas o los dispositivos de nuestro hogar que requieren energía eléctrica. Dicha energía se genera con un conjunto de paneles solares. La energía es almacenada en un banco de batería a través de un controlador de carga. ¿Cómo seleccionamos este controlador de carga? Es lo que vamos a ver a continuación. Hay dos tipos, el MPPT o PWM, son dos tecnologías distintas. ¿Cuál debemos seleccionar? Lo vamos a ver a continuación. La respuesta inmediata es selecciona un controlador de carga MPPT. Aquí vemos que tenemos dos paneles solares. El voltaje en su punto de potencia máxima es igual a 31.7 volts, tal y como vemos en la hoja de datos en este renglón. Y la corriente que puede generar un solo panel solar es de 8.52 amperes. Estos están conectados en paralelo, al menos así lo hicimos o lo expresamos en el ejemplo del video número 4, por lo cual tenemos una corriente de entrada de 2 veces 8.52, que es este valor de aquí. Esta energía eléctrica se almacenará en el banco de baterías. Entonces, ¿cómo seleccionamos el controlador de carga? El voltaje de entrada que debe soportar este controlador de carga debe ser mayor que el voltaje de los paneles solares. Esa es la primera condición. Punto número 2. La corriente de entrada al controlador de carga debe ser un 20% mayor que la corriente total que generan los paneles solares. Aquí en esta ecuación vemos que multiplicamos por 1.2 para tener un 20% extra el valor de la corriente que puede generar un panel por el número de paneles instalados. En este caso, como ya vimos, la corriente del panel solar es 8.52 amperes. Tenemos dos paneles instalados y lo multiplicamos por 1.2 para agregar un 20% extra como un margen de operación, lo que nos da 20.45 amperes. Entonces lo que necesitamos, en pocas palabras, es un controlador de carga MPPT que sea capaz de tener un voltaje mayor a 31.7 y soportar una corriente mayor o igual a 20.45 amperes. Eso sería todo. Ahora la pregunta, ¿por qué elegí MPPT en lugar de PWM? Lo vamos a explicar a continuación. El controlador de carga MPPT o MPPT tiene una potencia de entrada que es igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada. Y su potencia de salida sería igual al voltaje que está en la salida por la corriente de salida. Sin embargo, para este tipo de tecnología se tiene la característica
que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. ¿Sí? Esto quiere decir, además, tenemos que el voltaje de salida del controlador de carga se ajusta a un valor que sea capaz de cargar las baterías del sistema. Por eso especificamos aquí que el voltaje de salida es igual al voltaje de la batería o al voltaje que requiere la batería en ese momento para ser recargada. Por lo tanto, como ya vimos que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, podemos reemplazar los valores de potencia por su voltaje y corriente, tal y como vemos aquí. Si despejamos el voltaje de salida, tenemos que la corriente de salida sería igual al voltaje de entrada multiplicado por la corriente de entrada, y todo eso entre el voltaje de salida. Ese sería nuestra corriente de salida. Ahora, tenemos esta gráfica. Esta gráfica nos muestra el comportamiento de un panel solar. La curva delgada nos muestra cuál es el voltaje, o más bien nos dice que para un voltaje específico, como el del punto 1 aquí, a 35 volts, le correspondería una corriente de 5 amperes. En cambio, en este punto de operación, en el número 2, cuando el voltaje nos está dando 20 volts, tenemos una corriente de unos 8.9 amperes aproximadamente. Esta otra curva, la roja, pero más gruesa, representa la potencia. Entonces podemos ver que la potencia máxima o el punto de máxima potencia se encontraría aquí, en este valor de voltaje y corriente. Ahora, tenemos varias curvas. La roja es cuando tenemos una radiación de 1000 watts por metro cuadrado. La verde nos da la misma información, pero para una radiación solar de 800 watts por metro cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, si nos enfocamos en el punto número 1 nuevamente, vemos que el voltaje sería 35 volts y la corriente serían 5 amperes. Eso quiere decir, entonces la corriente de salida sería igual a 35 volts por 5 amperes entre 24 volts, que es el voltaje de la batería o el voltaje que requiere la batería en ese momento para ser recargada, nos da un valor de 7.35 amperes. Ahora, en el punto número 2 tenemos un voltaje de entrada de 20 volts. Aquí lo sustituimos. Una corriente de 8.9 amperes. Aquí lo sustituimos. Y vemos que el voltaje en la batería tendría que ser igual, 24 volts. Entonces la corriente de salida sería 7.41 amperes. En este caso vemos que en el caso número 1 el voltaje de 35 disminuye a 24, pero la corriente de 5 aumenta a 7.35. En este otro caso vemos que el voltaje aumenta de 20 a 24 y la corriente disminuye de 8.9 a 7.41. Para cumplir la condición de que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. Entonces estamos aprovechando toda la potencia que pueden generar los paneles para poder cargar el banco de batería, y se puede llevar a cabo la recarga de las baterías cuando el voltaje de entrada es mayor o es menor que el voltaje del banco de baterías. Ahora, ¿qué ocurre en el caso
de tener un controlador de carga PWM. En este caso tenemos una potencia de entrada igual a voltaje por corriente de entrada, y tenemos que a la salida la corriente de salida sería igual a la corriente de entrada, o aproximadamente igual a la corriente de entrada, y el voltaje de salida sería igual al voltaje de la batería. En este tipo de tecnología, el voltaje de salida se obtiene a partir del voltaje de entrada. Como se ve en la figura, a partir del voltaje de entrada se forman pulsos de voltaje de diferente ancho que promedian el voltaje requerido a la salida, es decir, el voltaje necesario para cargar la batería. Por lo tanto, vemos que este voltaje de salida va a ser menor que el voltaje de entrada, y la potencia de salida va a ser diferente que la potencia de entrada. De hecho, la potencia de salida es menor que la potencia de entrada. Aquí vemos o podemos definir entonces que la potencia de salida es igual al voltaje de salida por la corriente de entrada. Si tenemos la misma gráfica de los paneles solares, los mismos puntos de operación, entonces vamos a analizar qué ocurre en el punto 1 y en el punto 2. En el punto 1 tenemos un voltaje de 35 volts y una corriente de 5 amperes. La potencia de entrada sería entonces 35 por 5, que sería igual a 175 watts. La corriente de salida sería igual a la corriente de entrada, que en este caso son 5 amperes. Y la potencia de salida sería igual al voltaje de salida, que es el voltaje de la batería, por 5, lo que nos da 120 watts. Por lo tanto, vemos que se están perdiendo 50 watts en este ejemplo. Ahora, en el punto número 2, tenemos un voltaje de entrada igual a 20 volts con una corriente de 8.9. En este caso, la corriente de salida sería 0, porque a partir de una entrada de 20 volts no podemos obtener 24 volts. Entonces, simple y sencillamente, el controlador no estaría cargando las baterías en estas condiciones de operación. Por lo tanto, vemos que un controlador de carga PWM es menos eficiente. Cuando el voltaje a la entrada es mayor, tenemos una pérdida de potencia. Y cuando el voltaje a la entrada es menor, la potencia de entrada no se puede aprovechar. Por lo tanto, en un mismo sistema, si en lugar de usar un controlador MPPT queremos usar un PWM, necesitamos agregar más paneles para compensar las pérdidas de potencia que estamos analizando aquí en este ejemplo. Por esa razón, la respuesta es obvia: seleccionar un controlador MPPT. Son más costosos, sí, pero son más eficientes. Ahora, ¿cómo hacemos esto con nuestra hoja de cálculo? En el video anterior, después de haber capturado los datos del panel solar y haber determinado el factor de generación, o también llamado hora solar pico, o también llamado generation factor, vimos que podíamos obtener una energía de 831.60 watts hora, y la podemos aprovechar completamente cuando tenemos un controlador MPPT, como acabamos de ver. Sin embargo,
Cuando el controlador es un PWM, solamente podemos aprovechar 629.80 watts hora de los 831 disponibles. Eso nos lleva a que en lugar de utilizar 3 paneles solares, tengamos que emplear 4 paneles solares. ¿Sí? Con los 3 paneles solares y teniendo un controlador MPPT, vamos a poder obtener una energía total de 2495 watts hora, lo que se traduce en una potencia de 810 watts. Pero con el controlador de carga PWM vamos a necesitar 4 paneles solares y tendremos una energía aprovechable de 2519 watts hora. Si vemos, no es mucha la diferencia, pero es un panel más, un panel solar más que necesitamos. Y esta sería su potencia. Ahora, para entonces calcular el controlador de carga, aquí nos dice que necesitamos un controlador que soporte un voltaje de 31.70 volts a la entrada, porque este es el voltaje del panel solar, el voltaje máximo. Y necesitamos que soporte una corriente de 30.67 amperes. Esto es un 20% extra que toda la corriente que vienen de los paneles solares. Y para el caso del controlador PWM, necesitamos que soporte una corriente más alta. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor número de paneles solares. Bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Hasta luego.